no mucha gente está lista para escuchar esto, pero yo he aprendido que la gente sí quiere cambiar, pero muchas veces no sabe cómo. En este episodio entrevisto a Pilar Zambrano, consejera de Grupo Proeza y una de las mujeres más poderosas de México, según Forbes. Pilar nos cuenta cómo decidió forjar su propio camino fuera de la empresa familiar, creando UMA, un network que conecta y desarrolla mujeres líderes. Si quieres conocer su secreto de potenciar el talento femenino, continúa. Pues bienvenida, Pilar. Fuiste nombrada por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México el año pasado. Estando en el consejo de Grupo Proeza, tal vez tenías el camino un poco más fácil de seguir operando las empresas, logrando sus objetivos. Sin embargo, decidiste el camino más difícil del mundo, de crear una empresa desde cero y pues ir por tu propio camino. Cuéntanos por qué fundaste UMA Network, qué es y por qué tomaste esta decisión tan difícil. Bueno, pues Vera, pues muchas gracias por tenerme aquí. Mira, UMA Network es una comunidad de mujeres que están en diferentes o son diversas personas, mujeres líderes, que se inspiran, que se conectan y que buscan este desarrollo personal y profesional a través de una red de networking y de foros de inspiración. Te platico que es un foro de inspiración, pero es un grupo de par en donde estas mujeres pueden compartir en estos espacios seguros y de contención diferentes problemáticas que se presentan día al día para su crecimiento personal. Entonces, están estos foros, pero pues además ofrecemos espacios en donde invitamos a mujeres líderes a compartir su historia, en donde compartimos historias de otras mujeres a través de nuestro podcast y en donde también ofrecemos talleres de crecimiento para que ellas puedan seguir siendo y logrando ser las mujeres que quieren ser y llegar a su más alto potencial. Entonces, estoy muy contenta de haber creado este espacio tan bonito en donde las mujeres podamos conectar desde otro lugar. ¿Y qué es lo que te inspiró a crear UMA? Pues me inspiran todas las mujeres, las voy conociendo poco a poco y yo empecé primero con el podcast y siendo coach y ahí las entrevistaba como para conocer qué herramientas usaban y por qué habían llegado a ser líderes. Y me di cuenta que todas nos presentamos con los problemas muy parecidos, que no importa quién seas, de dónde vengas, y que estamos en esta búsqueda no nada más de compartir lo que se queda por encima, sino de ser más vulnerables, de conectar desde otro espacio y de ser sin esta máscara de tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor empresaria. Entonces, creo que me emociona verlas juntas, me emociona tenerlas cuando veo que se intercambian estas ideas y que llegan y se inspiran para llevar esto a sus áreas de trabajo o a sus familias. La verdad que es algo muy bonito y me encanta ver crecer, no nada más a mis clientes porque soy coach, sino a las mujeres que me han acompañado en el podcast o mujeres que ya son líderes y que siguen en esta búsqueda de conciencia, ser mejores mujeres en la manera que puedan, porque bueno, nunca es suficiente y siempre podemos ir creciendo, pero principalmente estando en el aquí y ahora, aprender a querernos para dar lo mejor de nosotros. Cuéntanos de tu propósito. Es que creo que el propósito lo vas encontrando y va cambiando en diferentes puntos de tu vida. Pero hoy lo que te podría decir que mi propósito viene de
hacer estas conexiones y además ayudar a estas mujeres a crecer. Y es como empieza el negocio de UMA, ¿no? También algo muy importante es escuchar a las mujeres sin juzgar, como que muchas veces nos hacemos menos por ser diferentes. Entonces, si tú trabajas y eres mamá, igual y te sientes diferente a la que trabaja y no es mamá porque maneja diferentes sus tiempos. Si alguien es nada más mamá, pues puede juzgar o piensa que es diferente a aquella mujer que, que hace las dos cosas de trabajar y ser mamá. Las solteras, etcétera, como que nos excluimos, pero al final no importa quién es o cómo seamos las mujeres, a veces y la mayoría de las veces nos presentamos con los mismos problemas. Entonces esta parte de empezar a escucharnos, de conectar, de no juzgarnos una a la otra, no porque tú seas creativa o no porque tú seas financiera, no porque tú seas abogada, no porque tú seas mamá, hermana, tía, vamos a ser distintas. Todo se conecta al final con lo que viene siendo UMA. Y lo decidí fundar porque yo quería contar estas historias de las mujeres que iba conociendo y me encontré en un punto que, además de contar sus historias por separado para que otras mujeres lo escuchen y puedan crecer, el juntarlas era muy enriquecedor porque ahí era donde veía que conectaban, que crecían, que cambiaban, que se sentían seguras. Y es por eso que nace UMA a lo que es hoy en día. Entonces es un network para conectar a través de podcasts, talleres, coaching a diferentes mujeres que están abriendo su propio camino. A lo mejor son minorías en sus empresas, pero en este network pueden sentirse como parte de un grupo, pueden compartir todos esos retos y pueden apoyarse una a la otra. Claro, sí. Es principalmente esto. Esta es una red de mujeres líderes que están en búsqueda de un crecimiento personal y profesional, en donde pueden conectar en un espacio seguro a través de pares y ofrecemos diferentes cosas, que son los foros, también tenemos eventos en donde van a poder conectar, también como dices tú, conferencias, y el podcast es una manera de enseñar todas estas mujeres que nos inspiran. ¿Y por qué decidiste emprender otra vez? Creo que está relacionado un poco con la historia de tu familia y también probablemente pues el problemática que estabas viendo en el día a día, que dijiste pues tengo que resolverlo, no me queda de otro. Sí. Decidí emprender, a ver, mi historia, y no lo quiero hacer muy larga porque creo que ya le he platicado algunas veces, pero tuve la oportunidad de trabajar en corporativo, tuve la oportunidad de emprender anteriormente, que cerré el negocio, tuve la oportunidad de trabajar en un fondo de inversión. Cuando estaba en el fondo de inversión, empiezo a ver que había muchos emprendedores que además de necesitar ayuda en ciertas cosas, más competencias de liderazgo racionales como finanzas, marketing, recursos humanos, también había mucha sed de crecer como personas y como líderes que hoy en día estamos conectando con los líderes que empatizan, que dejan a su equipo ser vulnerables, que delegan, que escuchan. Y es así como me interesó mucho la parte de coaching y me puse a estudiar. Pero si me voy atrás, en un principio de mi carrera trabajé en desarrollo humano y era lo que más me interesaba y lo que más me gustaba. Entonces, es como que esta conexión de regresar a mí y verlo desde otro lugar y desde todas mis experiencias. Pero también, como bien tú dices, de mi familia, mi abuelo fue emprendedor. Mi abuelo, cuando estaba joven, decidió fundar lo que hoy en día es Metalsa. Y entonces, y también
fundó Citrofruit y entonces creo que siempre nos ha educado y nos educó más bien con esta parte de hay que buscar nuevas oportunidades, hay que emprender, hay que conocer. Si tenemos este privilegio, o sea, hay que usarlo y tener esta responsabilidad de llevarlo más allá por México, ¿no? Por México y por creo que por el mundo. Y bien dicen que a veces las generaciones se cruzan y es creo que lo que ha pasado con nuestra tercera generación, que no soy yo la única emprendedora. ¿Y qué has aprendido a través de tu familia, a través de estar en los consejos de Proeza, de Metalsa, de Citrofruit y a través de emprendimiento? ¿Qué has aprendido sobre el talento que casi nadie más sabe? ¿Qué te gustaría compartir? Uy, esa es una pregunta muy retadora porque no mucha gente está lista para escuchar esto, pero yo he aprendido que la gente sí quiere cambiar, pero muchas veces no sabe cómo. Y que talento hay en todos lados. Pero ¿qué hacemos? Nos educamos a controlar. Están los empleados, están las mujeres, están todos aquellos empresarios acostumbrados a controlar. Quiero controlar para no equivocarme. ¿Y cómo lo hago? Le pongo exactamente cuál es mi objetivo. Le pongo exactamente cuál es mi KPI, que voy a medir, ¿no? Le pongo exactamente cuántos personas quiero en mi equipo. O sea, todo lo tengo muy controlado porque es lo que me va a llevar a donde yo creo que va a ser la cima, ¿no? O el siguiente paso. Pero se nos olvida que cuando a veces no controlamos, damos más espacio para la experiencia, ¿no? Damos más espacio para ser creativos, damos más espacio para equivocarnos. Sin la equivocación no hay experiencia, sin esta experiencia difícil o reto que tuviste no hay reflexión. Como que nos ponemos entonces, en este mindset, set mindset. Yo sé qué pasó el año pasado, entonces sé cuánto quiero crecer este año, me pongo los objetivos, aseguro que los objetivos son bien logrables para sentirme bien, para tener el control. Sin embargo, no nos retamos de ser más creativos, de utilizar nuestra intuición y explorar más que ejecutar y controlar. Exacto. Y a ver, y no estoy diciendo que esté mal, porque hasta personalmente en mi empresa, en UMA, hay KPIs. O sea, tienes que saber qué vas a medir, porque si no mides, no mejoras. Pero, ¿cómo le hago con este balance de soltar y de soltarme a mí mismo, de quitarme esta máscara que tengo aquí enfrente de mí? Que hace, y dejarnos ser también. Y es lo mismo como empresa, ¿cómo queremos ser? O sea, y esa es la típica pregunta del why, el purpose, ¿no? Why am I here? ¿No? Y estamos con este why y tenemos estos valores, pero al mismo tiempo los controlamos también. Entonces, ¿cómo le hago para soltar ese control, para soltar este afecto de intuición y dejar que también nuestros empleados se sientan ok para equivocarse? Oye, aquí está tu métrica, no llegaste. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo le vamos a hacer para cambiar esta cultura? ¿O cómo vamos a dejar también que el corazón mande? Porque no sé si tú conozcas, pero digo, y cada vez está más al frente, el corazón como el gut tiene también una
es mental, o sea, tiene un cerebro y también te va guiando. Entonces, ¿cómo hacerle para que el corazón se guíe con la parte mental? ¿Cómo encaminar y cómo aprender a usar ambas cosas y que realmente no dejar una cosa fuera o lejos de la otra? Y si te pongo un ejemplo, muchas veces, oye, ¿en qué invierto? Y todos estos fondos de inversión, oye, tienen el mismo retorno, su crecimiento es parecido, está en el mismo mercado, o sea, la oportunidad es la misma, el equipo está preparado probablemente de diferentes maneras porque todos somos auténticos. ¿Cómo le hago para escoger si los números me dicen lo mismo? Claro, a lo mejor no es el objetivo final que debemos de estar midiendo, pero a lo mejor es la cantidad de los experimentos o las estrategias que utilizaron para intentar llegar a este objetivo. Aunque habían estrategias que no funcionaron, pero de esto aprendimos. No es un fracaso si nosotros aprendimos de algo. Exacto. Me encanta. Y creo que cada vez lo veo más y aquí es la parte que me conecta también con la parte de las mujeres, de lo que traemos a la mesa, que aunque todos los seres debemos ser balanceados y tener energía masculina y energía femenina, las mujeres por evolución, por lo que hemos vivido por muchos años, en general, y no estoy justificando que todas estamos más conectadas con esta parte femenina, que la energía femenina es el interior, que es la empatía, la sensibilidad, la intuición, de hecho hasta la creatividad. Por eso muchas veces dicen, ay, la mujer está mucho en marketing y en recursos humanos. Bueno, pues es que es nuestra naturaleza y no es que esté mal. ¿Y cómo le hago para llevar esta creatividad y la parte de recursos humanos igual a las finanzas? Y conectarme también con mi intuición y empatía y creatividad, que también es posible. Podemos estar en todos lados. Y los hombres al revés, ¿cómo le hago para conectarme conmigo misma? Y es algo por lo que creo que lucho mucho de cómo le hacemos para regresar a estas mujeres a conectarse con eso y decirles que está bien y crecer en las empresas, crecer a través de su autenticidad, su vulnerabilidad y su propio camino, ¿no? Pues estás contando la historia de mi vida y la historia de mi última semana. Justo tenía un proyecto bien creativo que tenía que hacer. Estaba apartando espacios en mi calendario, pero cada vez que llegaba a esta hora, en vez de hacerlo, preferí como escuchar podcasts, como hacer research, hacer investigación, y como llegaba la noche y dije, ay no, como otra vez fui improductiva, otra vez procrastiné, otra vez como no completé, como no puse la palomita. Pero luego me di cuenta que no estaba procrastinando, estaba escuchando a mi intuición diciendo, todavía me falta como la receta secreta, todavía me falta un ingrediente, tengo que rascar más, tengo que inspirarme más, porque no estoy lista para la parte de ejecución. Luego te culpas, ¿no? O sea, vives con esta culpabilidad, claro. Entonces se vuelve un doble. Y luego regresas al síndrome del impostor, es que no lo puedo hacer, no estoy lista. Y al final, el escucharte a ti misma, igual llegaron algunas ideas cuando escuchaste el podcast. Claro. ¿No? Y luego como sentí que, eso es justo la clave que yo quería para empezar. Y estoy de acuerdo contigo, es 100% intuición, porque ya tienes la experiencia, tu experiencia previa, ya tienes el contexto, etcétera, pero estás como buscando esta chispa y no la puedes programar. Y muchas veces te viene cuando estás
como relajando, cuando estás haciendo otra cosa, como pensando en otra cosa y luego ¡pum! Sí, y aquí como dices tú, lo que pasa en las empresas es hacer, 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 hacer. Y estamos en esto que cuando hay momento para visualizar. Y digo, se han creado grandes empresas en los últimos años. Pero ¿cuántas no se crearon, por ejemplo, en México hace 70, 80 años que la vida daba más espacio para la tranquilidad? ¿Por qué hay empresas tan grandes hoy en día si no tuvieron esos recursos de conectividad, de información, de conexión también, o sea, física? Cómo llegaban las cosas de México a Estados Unidos era más complicado, etcétera. Y se crearon grandes empresas y se crearon grandes cosas. Y hoy en día a través de la tecnología se siguen creando más. Pero ¿por qué pensamos que el estar todo el día ocupados va a ser lo mejor? Y lo mismo viene de las empresas, que ahora ya se están preocupando, o sea, ya les están dando más espacios, pero sigue esta resistencia un poco de, ok, tienes home office, pero te controlo de qué horas a qué horas entras. Y te controlo cuántos días de vacaciones tienes. Y te controlo, para mí, qué números tenemos que llegar o qué tenemos que lograr. Que obviamente hay que verlo, ¿verdad? Pues tiene que haber un jefe que guíe. No, no todo el mundo puede estar en el sol, en la playa, pero sí creo que es importante como dejar a la gente que empiece a conocerse a sí misma para poder empezar a tomar estas decisiones y conseguir lo voy a decir en inglés, pero este ownership de lo que va a proponer y lo que va a traer a la mesa de levantar la voz. Cuéntame, ¿es parte de los objetivos que tiene Proesa para 2023 o cuéntanos qué iniciativas están trabajando en términos de talento? Mira, hay una iniciativa que personalmente estoy muy orgullosa, pero llevo ya 10 años en mi carrera en Proesa. Estuve en Citrofruit, estuve en Metalsa y llevo los últimos 3 años ya en el corporativo. Y justo en la última sesión que tuvimos de consejo, ponen como que una meta es tener el 30% mujeres en puestos directivos. Y mi pregunta fue, oye, ¿y le has preguntado a esas mujeres qué metas tienen? ¿O cómo le van a hacer? O sea, si de verdad van a querer estar acá, porque como tú sabes, hay muchísimo burnout, más del 40% de las mujeres sufren de burnout hoy en día, y si tienes hijos y trabajas y estás en un puesto directivo, el 80% padece de burnout, que es un número altísimo. Entonces, yo puedo imponer y controlar que el 30% van a ser mujeres, pero sé qué tipo de mujeres quiero. ¿Van a estar ahí o las voy a obligar a estar ahí, o sea, contentas? Porque viene otra cosa, que cuando tú estás contenta, tu productividad aumenta. Entonces, para mí fue como, más bien, tenemos que tener a estas mujeres y también a estos hombres en paz, felices, o sea, con esto que se llama ahorita, con su well-being bien puesto. Y hace poco hablé con el de recursos humanos, que nos gusta platicar, porque la verdad que además para mí es un mentor, sabe muchísimo, me enseña mucho. Yo trabajé en corporativo hace muchos años y las cosas han cambiado, entonces aprendo mucho de él. Y me dice, Pilar, pues ahora lo primero y nuestra meta este año es, ok, voy a empezar a medir well-being de las personas, pero ¿qué es el well-being para Proesa? ¿Qué es para nuestros empleados encontrar esto, la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ellos? ¿Es irse a la playa cada 3 meses? ¿O es tener la libertad de poder ir a ver a su hijo al kinder o recogerlo todos los días? ¿O
igual y para gente sí va a ser la felicidad producir y hacer más, porque tampoco tiene nada de malo, o sea, como digo, hay seres de todo tipo. Entonces, ¿qué es la felicidad? Y yo como empresa, con mi propósito, ¿cómo lo puedo conectar? Y el propósito de Proesa y la visión es hacer un mundo mejor. Entonces, digo, y la gente que conoce la empresa se va a cuestionar, oye, ¿de dónde viene esto de hacer un mundo mejor? Pues, a ver, los coches, pues el chasis, igual y hacerlo con menos pollution, ya sabes, sin Citrofruit, pues estamos haciendo fruta, alimentos saludables. Entonces, ahora entramos a healthcare en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si yo digo que voy a hacer un mundo mejor, ¿cómo le puedo hacer este mundo mejor a los empleados? ¿Y tienen planes de utilizar tecnología para ayudarles con esta medición, este traqueo? ¿O cuál es el plan para llegar a estas métricas? Mira, ahorita hacen todo por cuestionarios, entrevistas, también hay un grupo de diversidad de diversidad e integración. Entonces, lo que están haciendo es, no nada más los líderes están en la parte de llevar estos grupos de diversidad, sino también los empleados, hay gente que son los representantes y también participan y hacen estos proyectos. Entonces, esto sin la parte tecnológica, pero pues sí, tienen sistemas para los cuestionarios, revisan todo, hay que ver estadísticas, también, por ejemplo, algo que creo que ya muchas empresas utilizan es pues poder levantar la voz a través de WhatsApp, de teléfono y de los sistemas cuando algo, o sea, cuando hay abusos, rompimientos de código de ética, etcétera. Pero todavía estamos pues es una empresa de 14,000 empleados, entonces pues se van haciendo poco a poco estos y también se dividen por país las iniciativas y por empresa. Entonces el corporativo manda las directrices para que se vayan tomando, porque así como nosotros somos únicos, cada una de las empresas y cada una de las plantas también debe ser única y auténtica. Y es lo que les sirva más a ellos para llegar y lograr este punto de felicidad de ellos y de los empleados. Claro, y entiendo por las diferentes líneas de negocio, por las diferentes ubicaciones, países, culturas. La respuesta puede ser distinta. Sin embargo, la responsabilidad a nivel del consejo es consolidar toda esta información y poder tomar decisiones estratégicas para ver, pues, de estas 1,000 palancas que pensaron nuestros propios empleados de cómo pueden hacer el mundo mejor y aumentar su propio bienestar, pues cuáles son las palancas que van a mover la aguja más. Tienes que estar dispuesto a invertir en tus empleados y en estos sistemas que dices tú, o sea, en la tecnología que te va a ayudar a juntar las estadísticas, a conocer, porque lo dije al principio, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y digo, y además de juntar estadísticas, pues hay los 360 que tú conoces y hay algunas otras cosas que te ayudan también, exámenes de personalidad, de liderazgo, etcétera. Y es en el digo, en el board, en el consejo, en donde se ve todo esto y ves la foto grande. Pero al verla también tienes que estar dispuesta a tener conversaciones incómodas. Muchas veces vienen cosas como, pues no estamos creciendo. Oye, ¿y tu gente está creciendo? ¿O por qué no estás creciendo? ¿Estás dejando tu gente innovar o no estás dejando? ¿Y tienes el presupuesto para invertir en estas personas o no le estás invirtiendo tampoco? Y muchas veces
pues no lo quieres escuchar, porque pues quiere decir que si tú le vas a invertir a tu negocio, a tus empleados más, pues tus márgenes igual y se reducen un poco. Entonces, ¿por quién velo? Por los accionistas y por todos estos stakeholders o por el bienestar de los empleados. Y muchas veces nos equivocamos en decir, oye, pues los márgenes para poder invertir, pero bueno, ¿invertir en qué? Entonces, pues y se hace un ciclo, entonces hay que invertir en el talento y estar dispuestos a que estas personas talentosas, a veces disruptivas, van a poder liderar, ¿no? Y van a poder empezar a inspirar un cambio. Entonces, si yo soy un líder y inspiro a mi equipo de trabajo, que son 5, y uno de ellos se conecta contigo y empieza a actuar con cosas que conecten con ellos, inspira a otras 5 y así te vas en tu cascada. Pero es tan importante el que barre como el director general. Claro. Y me encanta cómo estás retando a la empresa desde el consejo de hacer un double click sobre el P&L, no solamente los ingresos, los gastos, los márgenes, pero hay que hacer un double click y ver qué está detrás. ¿Quién está produciendo estos ingresos o estos márgenes, etcétera? Y cómo podemos medir esta parte humana, que es el ingrediente imprescindible para el éxito, y de manera indirecta, influyéndolo, pues ya influenciar el P&L. Pero poder mostrarlo en números, mostrar las correlaciones para justificar el retorno de inversión en el talento. Y creo que esa es la parte más retadora, ¿verdad? Ahorita lo último que dijiste, no es fácil medir el retorno de inversión del talento. Y justo me voy a regresar a UMA, ahorita que estamos creando esta parte nueva de pues ir con empresas a decir, oye, invierte en tus mujeres, invierte en que vengan a un grupo de networking, oye, ¿y cómo lo mido? ¿Cómo sé que estar en este grupo de contención realmente va a cambiar y me va a traer beneficios? Y todo no es que sean suposiciones, pero todo es cualitativo, ¿no? O sea, son retornos cualitativos de, pues igual va a ser una líder más empática, va a escuchar mejor, su comunicación va a ser más asertiva, va a tener un espacio de seguridad ok, luego, ¿no? ¿Y qué va a pasar en mi empresa? Porque si yo le voy a invertir 100,000 pesos en su capacitación, bueno, pues yo quiero que se me regrese en tanto. Y eso creo que es lo más retador. Y lo mismo pasa en un consejo. Oye, tú le vas a invertir en traer a esta persona, oye, ¿qué me va a dar? O voy a sacrificar mis márgenes por un año porque estoy haciendo equipos de trabajo, estoy capacitando, estoy cambiando, ¿qué me va a dar? Y creo que es muy importante. Luego me puedo meter en la energía del dinero, pero cuando tú crees que no puedes gastar más, realmente no puedes gastar más. Y cuando crees que es una inversión, regresa a esta inversión. O sea, simplemente palabras tan cortitas, tan chiquitas, pueden cambiar hasta lo que pasa en tu empresa por la energía que le das. Claro, y hay estudios que comprueban que empresas con un consejo más diverso tienen mejores resultados que sus peers con consejos menos diversos. Entonces, hay estadísticas sobre esto. El reto es cómo mostrarlo con tu empresa, con tu propio P&L y poder atribuir la diferencia a lo que estás haciendo con tus iniciativas de diversidad. Pero aquí también lo importante es cómo atraigo a estas personas diversas, pero también las tengo, felices y que realmente sean diversas, no nomás de género, sino de pensamiento.
Y cuéntanos, ¿cómo podemos encontrar más de ti, más de Uma? ¿Dónde te podemos buscar en redes, en internet? Mira, en Instagram estoy como Pilar Zambrano B, o como Uma está como doble guión abajo, Uma. Entonces es ser humanas, en esta búsqueda de ser mujeres más humanas. Y nuestra página está por salir, entonces ahorita tenemos estos 2 Instagrams que pueden preguntarme a mí personalmente las dudas que tengan. Ser familia, estar en consejo no es fácil porque tienes que hacer valer tu voz de alguna manera, que no nada más estés ahí porque te lo mereces. Y es muy importante, o sea, si hay mujeres que estén escuchando a través de eso también, y no nada más pasa como consejera y en una empresa, también pasa en un puesto de trabajo, es cómo me aprendo a validar a mí misma y es parte de lo que hago y encantada de que me busquen, me contacten, lo que quieran saber de mí, un poquito más de la historia. Y pues de Uma compartimos tips que creemos que son importantes para la vida diaria y el crecimiento y lograr un bienestar integral. Perfecto. ¿Y dónde podamos escuchar tu podcast? En Spotify estamos como Uma Conversations. Súper. Pues muchísimas gracias, Pilar, por todos tus consejos y seguramente voy a estar escribiéndote. No, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de compartir un poquito de mí. Si te gustaría aprender cómo armar y potenciar una red de colaboradores independientes para crecer tu negocio, no te pierdas el episodio con Allison Campbell, co-CEO y cofundadora de Súbale. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.